a nuestras redes sociales. Tenemos un canal de YouTube, Centro Cristiano Quirios Toluca, donde transmitimos en vivo, y en Facebook Live les damos la bienvenida también. Tenemos varios seguidores que ahí ponen sus comentarios y nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a Dios que existen esos medios de comunicación, ¿verdad? Porque podemos llegar a muchos lugares, que es la idea. Llegar a muchos lugares donde tal vez no tienen acceso a alguna iglesia, o tal vez porque nos siguen y les gustan nuestras enseñanzas, ¿verdad? Siéntanse bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra serie de Romanos. Ya vamos a la número 4 el día de hoy, el cual, si gustan tomar nota, se llama Nuestras Intenciones. ¿Qué intenciones tienes tú? ¿Qué intenciones tengo yo como pastor? Tú como congregante, como líder, ¿qué intenciones tienes para con la vida cristiana y con todo lo que te rodea en tu trabajo? ¿Qué intenciones son las que tenemos? Vamos a abrir la Biblia en Romanos 1, versículo 8 al 10. Vamos 4 enseñanzas con esta, y como ven apenas vamos en el versículo 8 al 10. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios en Romanos 1. Dice el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los romanos: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Inclinen su rostro, por favor. Padre celestial, que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te queremos dar gracias por nuestra alabanza, Señor, por nuestra adoración que va dedicada a ti, Señor. Padre, queremos que esta oración, esta alabanza, esta adoración llegue a ti como olor fragante, Padre, porque tú lo recibes, Señor. Tú, Señor, no desprecias un corazón contrito, humillado, Señor, y así hemos venido el día de hoy, reconociendo que somos siervos y que tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre. Esta mañana te doy gracias por esta palabra, Señor, que has puesto, Señor, en mi corazón, en mi mente, y que a través de mis labios, Señor, yo la pueda expresar, y que cada uno, Señor, que está aquí presente y los que nos siguen a través de las redes sociales, en internet, Señor, también cambien su manera de pensar, que llegue a su corazón principalmente, a su mente, la bajen a su forma, a su corazón, y así puedan conducirse en la vida, Padre, que es lo ideal, Señor, cambiar nuestros corazones, cambiar nuestra mente. Dedicamos estos tiempos a ti, Señor. Tú toma el control, Señor, de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Leyendo Romanos 1, es muy interesante. Créanme que me ha cambiado a mí la perspectiva hasta de mi vida cristiana. Es el ABC, es el 1, 2, 3, Romanos. Este es el libro que tiene más doctrina, más enseñanza dentro de la vida cristiana. Este libro está dedicado, está escrito, inspirado para los cristianos, no para los que no conocen de Cristo. Vemos el carácter de Pablo, un carácter de un pastor entregado, de un pastor que ha sufrido, y en cada palabra que vemos en Romanos, la vamos a ir desmenuzando, como les vengo diciendo, para que entendamos muy bien lo que Pablo nos quería explicar. En el versículo 8 dice, en la segunda parte del versículo, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Recordemos que estamos en el año 50 después de la muerte de Jesucristo, de que resucitó y de que ascendió. Más o menos es el año 50, 53. Pablo es expulsado de Roma por un emperador que no quería a los judíos, era antisemita. Entonces
Pablo se refugia en Corinto, una región más o menos a 600 kilómetros al sur, sureste de Medio Oriente, y desde ahí escribe la carta. Entonces la escribe porque deja un pastor encargado, no judío, un pastor ya gentil en Roma. Entonces ellos empiezan a tener mezcolanzas de varias ideas, de varias religiones, de varias sectas, introduciéndolos al cristianismo. Es por eso de que él, no pudiendo ir a Roma en un viaje, gracias a ese emperador, ese César que estaba, escribe la carta. Escribe la carta diciendo que se alineen muchas cosas, que regresen a su primer amor, que regresen a lo que les había enseñado. Él da gracias ahí de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La palabra divulgar es una palabra griega, fue traducida de la palabra catalejo con K, catalejo. Divulgar significa declarar o anunciar. Pablo les está diciendo, gracias que tú has declarado y has anunciado tu fe. ¿Cuál es tu fe? Que crees en Jesucristo. Eso está diciendo Pablo. La fe de estos cristianos que están en Roma, se había divulgado por todo el imperio el imperio romano. Recordemos que cuando en la Biblia habla por todo el mundo, era de todo lo que estaba conquistado en ese tiempo. Si en ese tiempo estaba conquistado bajo el imperio romano, entonces dice Pablo, se ha divulgado esta palabra por todo este imperio romano. ¿Pero qué creen? Que fue divulgada sin periódicos. No había radio, no había televisión, mucho menos Facebook como ahora. Tampoco había WhatsApp para decirle, ¿sabes qué? Nos vamos a congregar el sábado o el domingo en tal hora. No había ninguna red social para que se hubiera divulgado en todo el imperio que Jesucristo había hecho lo que había hecho, resucitado y que había ascendido al cielo, y que ahora todo lo que dejó dentro de sus palabras era seguirle. Todo el imperio romano ya había escuchado por lo menos una ocasión, una vez, que Jesucristo de Nazaret, que había nacido en Nazaret, que él ya había muerto en una cruz y que había resucitado. Y todos sus seguidores salían a las calles, yo me imagino a cada uno de los cristianos, hablando de la palabra. ¿Y qué creen? Que retando al César, porque las autoridades eran las mismas. Las autoridades que mataron a Jesucristo eran las mismas que estaban. Eran que no querían saber nada del cristianismo, nada de los mesiánicos, nada de los que que creían, habían creído en el Mesías. Y cada vez que salían retaban al César. En Hechos 3, cuando Pedro y Juan van a la puerta de la Hermosa, estamos hablando de las mismas autoridades. Tenía 8 meses que Jesucristo había ascendido y gritaban en las puertas. Significa porque había llegado ya el Pentecostés y se había ido el temor, se había ido el miedo a que los mataran. Entonces Pablo les dice, qué bueno que han divulgado la fe que tienen. El César, en ese entonces, les voy a decir ahora, si nos quejamos nosotros de nuestros gobiernos hoy en día, a nivel mundial, no nada más en México, imagínense en aquel entonces que te diga tu presidente de la República, en ese caso era el César, que te diga, el que no se me hinque a mí, lo voy a matar, le voy a cortar el cuello, lo voy a crucificar o lo voy a mandar quemar. Ese edicto estaba en esas fechas. Entonces de ahí la importancia de que Pablo dice, qué bueno que ustedes han divulgado, han anunciado la palabra de Dios. Es la importancia que Pablo le da en esa carta a ellos. De que no todo era malo lo que estaban haciendo como iglesia, la primera iglesia, sino que también tenía sus cosas buenas, ¿no? Pero Pablo tenía que amonestar también. Y tenía que ver las cosas buenas. Siempre que tú vas a molestar a alguien, también le tienes que reconocer las cosas buenas. Dice, yo les agradezco y les hago ver que qué bueno que se han dado a conocer la palabra por todo el tiempo, a pesar de que el César los puede matar. Hoy en día no tenemos nada de eso, hermanos. Nada de que te puedan matar. Tenemos una libertad religiosa en toda nuestra nación. Y no lo hacemos muchas veces.
no proclamamos ni tan siquiera, o por lo menos con nuestro testimonio de que hay un Dios y de que has creído algún día de que Jesucristo murió y que resucitó. Esa es nuestra fe, recordemos, que Jesucristo vino a esta tierra, Dios mismo, que murió por tus pecados en la cruz y que resucitó. Esa es la fe que ellos estaban divulgando. A pesar de que el César hacía eso, que mandaba matar a todos los cristianos, a ellos no les importaba y seguían retando al César de esa manera. Por todo el imperio romano, les llamaron la secta. Ya después les explicaré por qué la secta de los mesiánicos o de los cristianos. Los llamaban porque habían seguido un camino, que era el Mesías, que era Jesucristo, Yahshua en hebreo. Ellos ya habían dicho a todo el imperio romano que Jesucristo vivía y que Jesucristo era el Señor y que estaba sentado a la diestra del Padre. Esa información ya la tenían todos ellos porque la habían divulgado. Un escritor, me gusta citar también libros que estén fuera de la palabra, inclusive escritores que no creyeron en Jesucristo. Uno de ellos, un romano, Tácito, fue un escritor. En el año 64 después de Cristo, él decía, pueden anotar esa información, dice que había una cantidad de mesiánicos, de cristianos ya, que era como la tercera parte de los habitantes del Imperio Romano. Si Pablo se toma el tiempo de decir, qué bueno que están divulgando la palabra, otro escritor, historiador Tácito, en el año 64 dice, ya son como la tercera parte de los habitantes del Imperio Romano. Dense una idea, la tercera parte de la población del Imperio Romano, Cornelio Tácito escribe que eran mesiánicos o cristianos. La población era de 88 millones de romanos en el imperio. Esto nos da que la tercera parte eran de 30 millones aproximadamente de cristianos. O sea, ya era significante. Ya los tomaban en cuenta. Hoy en día, aquí en Toluca, somos cerca de 2.500.000 habitantes y solo 42,000 cristianos somos. Por vergüenza lo digo. Es muy triste. ¿Por qué? Porque no hemos divulgado, porque no hemos anunciado, porque no con nuestros hechos hemos dicho lo contrario. Para ser como tú, mejor no prefiero ser cristiano. Y es algo muy triste, ya que en el primer siglo, eran 30 millones de cristianos solamente en el Imperio Romano. Y era cantidad significante. Vendían sus casas, se las ponían para que siguiera el ministerio. Y esta fue la comisión de los apóstoles, hermanos. Y es la comisión que tenemos hoy en día. Aprendimos en la clase anterior que nosotros somos apóstoles, también hemos llevado el apostolado, somos enviados a llevar la fe, a divulgar, a que divulgues aquí por Sinacantepec, en Lerma, en Toluca, en Almoloya, en Metepec. Todo es el Valle de Toluca. Que divulguemos, anunciar, declarar nuestra fe, que no nos dé pena. Utilizar las redes sociales. Decía un pastor en la universidad, donde estamos haciendo la universidad, nos decía, dime tu Facebook y te diré quién eres, ¿no? Son de broma, pero tiene toda la razón. Tu Facebook, tu red social, utilízala para que puedan ver que en ti está Jesucristo. Y desgraciadamente, por tristeza, no lo hemos hecho. No hemos hecho nada de esto. La Biblia nos enseña, vamos a Hechos 4, por favor. Si gustan irlo leyendo acá porque voy a citar varios versículos de la Biblia para que no nos tardemos también y avancemos. Aquí miren, dice Hechos 4:1-3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Qué quiero llegar a ver con esto? Que no les importaba que les metieran a la cárcel. Y ellos seguían anunciando y divulgando su fe. Hechos 13:5 dice así. Observamos cómo la gente empieza a resentir, a crujir los dientes, a insultarnos, a perseguirnos, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Ya llegaste a tú hablar del Señor hasta que la gente que le estás hablando te cruja los dientes porque no soporta lo que le estás diciendo? ¿A que te persigan?
No hemos llegado a nada de eso. En Hechos 17:22 también, por favor. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esta palabra religiosos que utiliza Pablo es una palabra griega. Tomen nota si quieren, porque es bien importante dentro de tu vida cristiana partir de esto y te va a cambiar tu perspectiva de qué significa ser religioso y que no seas religioso. Es una palabra griega que se utilizó, se llama Daisy, Daimon, Esteros. La repito, Daisy, así como el nombre de mujer, Daisy, Daimon, Esteros. Así se tradujo la palabra religiosos. Pablo le dice, se pone en medio del areópago y dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Les dijo: observo que en todo soy muy Daisy, Daimon, Esteros. Se tradujo en la versión King James, en la de Estados Unidos, en la de inglés, por la palabra supersticiosos. Así es cuando te digan que tú eres religioso, que señalas a alguien de religioso, le estás diciendo eres supersticioso. Y Dios no quiere la religión, Dios no quiere que seas religioso. Cuando Pablo llega a Atenas, les voy a contar un poco, llega a Atenas, vio estatuas grandes, muy enormes, al dios Zeus, al dios Marte, al dios Mercurio. A Pablo inclusive en Hechos lo llamaron Mercurio, le llamaron los filósofos. A Bernabé lo llamaron Marte, por ejemplo, por como tenían el denuedo de la palabra. Cuando Pablo utiliza esta palabra, le dice: veo que son religiosos. La palabra Daisy, Daimon, Esteros. Se tradujo religiosos a través de la Reina Valera, pero significa temor a los demonios. Les dice Pablo a los eruditos con mente griega, a todos esos escritores, pensadores, les dice: veo que ustedes tienen miedo a los demonios, veo que son religiosos, veo que le tienes miedo a los diablos, a los demonios, a esos espíritus. Viéndolo desde esa perspectiva, la Biblia nos arroja demasiada luz y el significado original de esta palabra. Nos dice que cualquier persona que se acerca a Dios, no se acerca con confianza. Te vas a acercar a Dios porque tal vez te han dicho, te han amenazado que si no cambias de vida te vas a ir al infierno. Entonces te vuelves un religioso. Pablo eso les estaba diciendo a los de Atenas. Ustedes se acercan a Dios porque le tienen miedo a qué va a hacer de ti. Y hoy en día, pues por lo menos que se acercaran por ese temor. Pero no es correcto, no tiene buen fundamento. La gente religiosa, hermano, es la que se acerca a Dios con Daisy, Daimon, Esteros, por miedo que te van a castigar, que tu cuerpo va a ser castigado eternamente, te vas a ir al infierno. La gente religiosa se acerca a Dios no para adorarlo en espíritu ni en verdad, sino se acerca por miedo al problema de que él pueda tener en un futuro. Todas las jovencitas, las señoritas que estudian de monjas, salen del colegio de monjas, más del 90% amargadas, hablando mal en contra de las mismas monjas. ¿Por qué? Porque se metieron ahí por miedo, por temor. Gracias a estos pseudo hermanos también que puedo llamar de esa manera, es porque totalmente han sido religiosos. Generalmente se asocia en todo el mundo la religiosidad con estas personas, alguien que se ha dedicado de tiempo completo y está encerrado en un monasterio o ha estudiado tanto tiempo, dice que él es muy religioso. Y cuando tú estás bajo la luz de la palabra y ves los originales y ves qué quiso decir cada cosa, te das cuenta que hemos estado en una equivocación bien grande. Porque un religioso es el que le tiene miedo a los demonios. Y cuando Jesucristo se baja de la barca y va a Gadara, el quien tenía miedo era el demonio, no Jesucristo. Desde el momento que lo ve le dijo: no me hagas nada.
tienes que tener precio tu cabeza en el infierno. Nos decía un maestro también de la universidad, que tu cabeza tiene que tener precio, pero en el infierno. ¿Cuánto pesas para ellos? No tengas tu miedo, no seas religioso. Tienes que cambiar esa manera de pensar. Y todo yéndote a los originales te abre la mente, la lucidez, la luz que te va a encaminar al verdadero cristianismo, al verdadero mesianismo. ¿Qué quiso decir Jesucristo? Jesucristo, Yahshua, está desde Génesis, desde antes de la fundación del mundo. Y va a venir nuevamente a juzgarte. Pero quiere que no estemos contaminados con tanta influencia de Roma, que a partir del 325 seguimos teniendo grande influencia de Roma. Y nosotros somos del Mesías, de Jesucristo. No tenemos una religión, tenemos una relación con Jesucristo. Eso ahí marca una gran diferencia. Es que tú ya te cambiaste de religión, dile, no, yo no tengo miedo a los demonios. Yo no soy religioso, al revés. Yo quiero tener una relación con Jesucristo plena. Jamás vas a poder poner también tus ojos en un líder religioso, porque te va a fallar. ¿A qué voy con esto? Un cura te va a fallar, un religioso te va a fallar. Solamente cuando tú pones los ojos en Jesucristo, es cuando realmente tú no ves al hombre, no ves que ya cayó, no ves que tuvo problemas, porque también es ser humano, simplemente con diferentes funciones, y que Jesucristo está delante de él. Cuando tú pones tus ojos en Jesucristo y no en los hombres, va a haber y vas a cambiar tu religiosidad, y es desecharla, quitarla. Si tú tienes tus ojos puestos en Jesús, nunca, jamás te vas a decepcionar de nadie ni de nada. Mucho menos te vas a amargar y vas a decir, no, es que yo le doy mi lana a ese cuate y ya se compró una camioneta nueva y ya se fue de vacaciones y bla, bla, bla. Te empiezas a amargar. Y Dios no te quiere amargado, no te quiere religioso, Dios te quiere libre. Y la libertad es grandísima, es increíble. Cuando llegas a Jesús te das cuenta cuál es la verdadera libertad realmente. Vean lo que dice la Biblia de los religiosos. Fíjense, en 1 Corintios 10:20, por favor, dice: antes digo, lo que los gentiles sacrifican. Vean, relacionen esta palabra con la palabra religiosidad. ¿Qué significa religioso? Miren, antes digo que los gentiles, hay gentiles significa los que no conocen de Jesucristo. Lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién los sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué dice 1 Corintios 10:23? Vamos a leerlo. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En Levítico 17 nos enseña también que el que no trajera su ofrenda a la puerta del tabernáculo y quisiera ir de aquí para allá o quisiera vivir su propia vida a su manera de ser de cada uno, y que si tú no quieres entrar al redil, no quieres entrar por la puerta que Cristo había abierto y que solo estaba sacrificando a los demonios. Léelo en tu casa, que es Levítico 17 comparado con 1 Corintios, para que te quede bien claro esto. La ocasión que Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿recuerdan esto? Le dijo a la mujer: escúchame bien, bien claro, abre tus ojos y tus oídos. Ustedes adoran lo que no saben. Eso podemos decirle a todos los religiosos hoy en día. Tú adoras lo que no sabes ni lo que conoces. Te han enseñado a adorar a alguien que no sabes ni quién es. Alguien que no sabe ni qué significa una misa. Tú no sabes por qué te hincas, por qué te paras, por qué es el domingo, la reunión. Y nada más te acuerdas de Dios el domingo, vienes un ratito, te santificas y vámonos. Y toda la semana haces lo que quieras. ¿Hay alguna diferencia entre los gentiles y los cristianos de hoy en día?
crees que nada más viniendo el domingo de 10 a 12, Dios va a obrar en tu vida, Dios va a cambiar tu manera de pensar, Dios va a cambiar tu manera de ser? Es lo mismo. Es lo mismo que los religiosos. Adoras algo que no conoces. Algo que no conoces. Antes, nosotros ya con la luz de la palabra de Dios, ya no adoramos lo que no conocemos y lo que no sabemos. Hoy en día la salvación viene de un judío llamado Jesucristo, que fue traducido Jesucristo para nosotros. En el original es Yahshua, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. En eso hemos creído. Adoramos ahora eso. Ya no estamos en ese error de no saber lo que adorábamos. Ya no estás en ese error. Dice Jesucristo, mi Padre es espíritu. Es espíritu y los que me adoran es necesario que me adoren así. Y que le adoren en espíritu y en verdad a ese Yahshua. Y no le vas a adorar trayéndole una olla de mole, como está acostumbrado en muchas tradiciones aquí en México. No sangrándote las rodillas tampoco. Dios no quiere eso, eso es religiosidad. Tienes miedo a los demonios. Tampoco que hagas mandas. Dios no te manda eso. Tampoco que hagas peregrinaciones. Dios no te pide eso. Para nada. Dice Jesús, mi Padre es espíritu. Y los que quieren acercarse a mi Padre tienen que acercarse no con liturgias, no con ritos, no con sacramentos. Tienen que acercarse en espíritu y en verdad, nada más. Es esa libertad de la que yo te estoy hablando. Tenemos que acercarnos en espíritu y en verdad. Porque el espíritu y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Es eso. Fíjense qué chistoso. La primer palabra que se utilizó para referirse a los cristianos fue mesiánicos. Pero para cuando se referían a ellos en Hechos, le dijeron, ahí van los verdaderos adoradores en el original. Y se ha perdido eso también. Mesiánicos porque siguen al Mesías. Y decían, mira, ahí va un verdadero adorador. Qué padre sería, ¿no? Que vas en la calle y te digan, mira, ahí va un verdadero adorador. Él sí sabe qué adora. No como los demás que no saben lo que adoran, ni por qué. Le preguntas por qué en marzo es Semana Santa y no te saben ni por qué. El 24 de diciembre, pues no sé. El 2 de febrero, pues ni sé, ¿no? Ni en realidad. Solo saben que hay fiesta y que hay chupe. Eso sí se sabe muy bien. Y para eso se hacen todas esas fiestas. Eso es lo que es un cristiano verdadero, hermano. Eso. Un verdadero adorador. El que sabes adorar. Una persona que adora en espíritu y en verdad. Ese es un verdadero cristiano. Ese. Las personas religiosas no pueden llamarse verdaderos adoradores. No pueden. No se puede. Vamos a seguir leyendo en Hechos. Hechos 17, 23. Vamos a verlo aquí. Dice, porque pasando, recordemos para no perder, es cuando Pablo se para en medio del areópago y les dice, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. El 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoras, pues sin conocerle es a quien yo te anuncio. Eso mismo que está diciendo Pablo, Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Adoran sin conocer. Les dijo, adoran estatuas, adoran santos, adoran vírgenes, no tienen oídos, no hablan, no caminan, adoran lo que no saben. A esas personas que adoran sin conocer es a quien yo les anuncio, dice Pablo. Esta es nuestra misión, hermanos, en esta época. Que anuncies lo que ellos no conocen. Que les quites ese velo para que ya no puedan seguir adorando lo que no conocen, sino que adoren a su verdadero Elohim, su verdadero creador. A eso tienen que ver. Tenemos que introducirnos, fíjense lo que les voy a decir, introducirnos un poco a ese mundo pagano, saber qué significa todo eso y que te des cuenta que no se diferencia nada Roma a la ciudad de Toluca, a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de México. No se diferencia en nada. Estamos igual o peor. No hay diferencia porque
las estatuas de Zeus, de Neptuno, de la diosa Éfeso que estaba en Atenas, de los ídolos que ellos adoraban en esa época, pues siguen adorando los mismos dioses ahora. La gente sigue adorando los mismos ídolos. ¿Por qué? Porque no han conocido a Jesucristo. No han conocido, no han escuchado eso. Y no han conocido qué es la verdadera adoración. Y a esto, ¿qué sentido tiene con Romanos 1? Que ellos ya habían divulgado la palabra. Y Pablo se dedicaba también a divulgar. Por eso es que va en contexto todo esto. Todo esto que nos está tocando vivir y todo este rollo, necesitamos cambiarlo. Somos la generación de que cambie. Pero las iglesias están vacías. Una iglesia por grande, 1, 2 iglesias en la ciudad de Toluca, en México, unas 8, 10, pero la mayoría muy pequeñas. ¿Por qué? Porque no hemos hablado, porque no hemos dado testimonio inclusive de todo esto. Cuando tú empieces a sentir persecución de parte de tu vecino, de tu mamá, de tu esposa, de los de tu misma casa, es donde primero te vas a dar cuenta de que estás divulgando a Jesucristo. Y que no te caiga nada de extraño, que los de tu propia casa son los que te van a empezar a perseguir. Así es que no nos quejemos de nada, hermanos. Quéjate cuando ya hayas vivido lo que Pablo vivió. Que sea, obviamente, Jesucristo nuestro modelo, pero Pablo es un gran ejemplo también. Porque tú estudias de Génesis a Apocalipsis y Pablo es la persona que tuvo mayor revelación y conocimiento después de Jesucristo para saber interpretar la Biblia. Entonces, esos ejemplos nos los dejaron para que nosotros veamos lo que ellos vivieron. Y si vamos desmenuzando versículo, palabra por palabra, de que todo lo que él habló nos da otra perspectiva de lo que es el verdadero cristianismo. Yo conozco, hermanos, gente que fue drogadicta, que fue alcohólica durante años, más de 10 años, y cuando conocen de Cristo cambian su manera su cara les transforma, cambian sus hábitos, llegan sus familiares, tal vez su mamá dice, ay, mijito, ¿qué cambio hiciste? Y los que no creen que Jesucristo hace cambios, hasta tu mamá te puede decir, no seas tan exagerado, mijito, échate una copita de vez en cuando, un cigarrito. ¿Por qué? Porque es religiosa. Pero cuando conoce de Jesucristo, le da gusto que haya cambios en ti. Esa gran diferencia hay entre un religioso y no. Es tan increíble todo esto porque pasa realmente. El papá que prefiere que sus hijos salgan, que tomen, que se vayan a antros hasta grandes horas de la noche. Pero cuando tú les hablas de los aleluyos y que vas a cambiar de religión, cuidado, haz de cuenta que se les mete el diablo y cambian su manera de ser y manera de pensar. Así tan contradictoria es la vida. La gente prefiere que los hijos se vayan por el camino de maldición, que se vayan a perder, que se vayan a matar, no sé, tal vez algún día, salir borrachos un sábado a las 3, 4 de la mañana. Pero si se cambian de religión y cambian a Jesucristo y se cambian de aleluyos, ahí hay problema. Pero no había problema cuando llevaban una vida disipada, ¿no? Eso es gran diferencia. ¿Y saben por qué? Por orgullo. El hombre tiene un gran orgullo dentro de él. Aunque la persona no sepa nada de su religión, nada, prohíbe que vayan a otra. Fíjense qué tontería. Ahí es el momento, hermanos, de que tú les tienes que hablar y decirles, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Siempre hemos adorado lo que no conocíamos, lo que no conocemos. Pero también tienes que hacerlo con mucha sabiduría. Cuando te vas a referir a tu papá, a tu mamá que no conoce de Dios, a tus hijos, tienes que hacerlo con mucha prudencia para acercarte con tus suegros, con tus papás, para decirles todo esto. Porque si también tú empiezas a agarrar a bibliazos a todo mundo, nadie te va a escuchar. Tenemos que ser bien sabios cómo podemos defender todo esto. Y todo es a través de la palabra y principalmente cómo te comportas, cómo es tu testimonio. Eso va a cambiar más que las 1000 palabras que tú le digas. No, pues antes era bien marihuanote, mi hijo, y velo cómo cambió. Pues, ¿qué estás haciendo? Pues es que me voy a la iglesia y Jesucristo. Eso arrastra más el ejemplo. Así es que necesitamos sabiduría, hermanos, prudencia, para saber acercarnos a la gente que no conoce de Dios. Vamos a regresar a Romanos.
Ellos ya habían divulgado por todo el mundo, ¿verdad? La fe. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Notemos ahí, hermanos, que constantemente Pablo pone de testigo a Dios. Enfrente de en todas sus cartas pone de testigo a Dios, a todos los lectores. Refiriéndose a Pablo que dice, ¿sabes qué? No les estoy mintiendo. En serio, en seriesísimo. Se los prometo. Me es testigo Dios. ¿Cuántas veces tú dices, ¿sabes qué? En serio, por Dios que sí. Algo similar estaba diciendo Pablo para que me entiendan. Algo similar. En serio que no les engaño. Me es testigo Dios. Y lo que él estaba hablando verdaderamente no eran mentiras. Esto, yo haciendo este estudio, me mandaba muy seguido a 2 de Corintios. Y me voy a 2 de Corintios en relación, todo esto para no perder de vista, en qué me es testigo Dios. En qué te es testigo Dios a ti y a mí. Vamos a 2 de Corintios 1:23. Dice así, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, y otra vez, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo, otra vez, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Primera Tesalonicenses 2:10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Todo el tiempo Pablo poniendo de testigo a Dios. ¿Saben por qué Pablo tenía la necesidad de poner a Dios de testigo? Tenía la necesidad de que te creyeran, y hoy tienes que tener tú la necesidad de poner a Dios de testigo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que dentro de nuestra naturaleza humana existen intenciones equivocadas. Nuestro tema de hoy es nuestras intenciones. Pablo sabía que en la naturaleza humana existen intenciones equivocadas siempre, siempre. Para que las personas duden de los líderes espirituales puestos por Dios. ¿Por qué las intenciones de que él predica? ¿Por qué las intenciones de que yo antes fumaba mota y ahora ya no fumo? ¿Por qué antes me embriagaba cada jueves, viernes, sábado y ahora ya no lo hago? ¿Cuáles son las intenciones? Las intenciones, hermanos, son las que hacen lo que hacen para que las personas sean realmente sinceras. Y si no al revés, con doble intención. ¿Cuántas veces has escuchado que es que en la iglesia todo es negocio, para todo me piden varo, me piden lana para todo? Es un negociazo la iglesia, ¿no? Creo que leemos que no. Muchas iglesias cristianas realmente lo hacen para que se divulgue. Se divulgue. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta que hoy en día una iglesia no es puesta? Y para todos los que me escuchan en internet, que aquí en Toluca son varios líderes también, es de que funden asociaciones civiles que son sin fines de lucro. Nosotros somos Centro Cristiano Quirios Toluca AC, nuestra universidad Cristiana Quirios AC, Colegio Libertyville AC. ¿Por qué? Porque son sin fines de lucro. Cuando tú ves que alguien nada más se pone por ponerse, aguas, no tiene ni conocimiento de lo que es. Eso Pablo te lo enseña, de que tienes que estar bien con las leyes también, bajo legalidad. Cuando tú tienes una AC, es porque no vas a lucrar con nadie, porque tienes un contador, tienes que requerir de un contador, de ir a pagar al ayuntamiento. Nuestras cuentas están abiertas igual en todo esto. Nuestros libros han sido abiertos aquí también. Asociaciones civiles no lucrativas significa no para hacer negocio. No se hace negocio. Se forman para no enriquecerse, hermanos. Si llega a haber algún recurso o algo por el estilo, es para la propagación, para la divulgación, que dice Romanos 1. Para eso es.
se fundan también con varios objetos sociales, no nada más es para tenerlo, porque la misma ley te lo exige. La primera objeto social que nosotros fundamos es de que los niños conozcan un Dios a su temprana edad. Kyrios, tanto la universidad como la iglesia, es para la divulgación de la fe de la palabra. Yo invito también por las redes sociales de quien me escuche que funden algo así. Les va a costar y cuesta, pero estás establecido y vas a pagar impuestos y vas a pagar, pero pues Dios te llamó, ¿no? Cumple con todo. Y hermanos, la gente siempre va a hablar, eso sí, siempre va a hablar la gente. El apóstol Pablo tampoco se les escapó a este tipo de gente. No se les escapó. Y créanme que a nosotros nos ha ido mejor, a la mayoría de los siervos hoy en día. Nos ha ido mejor porque yo no me considero mejor a Pablo. Yo no soy mejor que Pablo, mucho menos mejor que Jesucristo. Pero vean cómo le fue al pobre de Pablo, en serio, pobre de Pablo. Y que Dios lo bendiga mucho. Primera de Corintios 9:1, fíjense cómo está en su defensa. Les voy a poner algo antes de que lo leamos. Primera de Corintios 9. Él funda la iglesia de Corinto. Llega y funda, significa que llega y pone lana de él para que se divulgue y se ha puesto el nombre de Jesucristo en alto y conozcan demás. Pasa el tiempo y pone un pastor gentil, no judío, y le empiezan a decir, a ver Pablo, ¿por qué te gastas el dinero? ¿En qué te lo estás gastando? ¿Por qué tantos tus viejos misioneros? Ya llevas 5. Eso es donde tienes que tener mucha lana. Ya no te vamos a dar, ¿eh? ¿Por qué estrenaste un nuevo carruaje? Mira, ya vi que traes un traje nuevo. Eso le estaban diciendo los de Corinto, la iglesia que él fundó, del mismo pueblo, los mismos cristianos, los mismos mesiánicos. Pablo empieza su defensa a sus propios hermanos. Si hoy en día hay todo esto, hace 2000 años ya estaba, ya había sucedido. Empieza su defensa Pablo y le dice, ¿no soy apóstol? O sea, le está diciendo, ¿no soy pastor? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Que yo no te formé, que tú no venías del mundo cuando venías bien drogadicto, venías bien alcohólico, venías con 3 mujeres y yo te alineé. Eso le estaba diciendo Pablo. ¿Que no eres mi obra? Y ahora me preguntas si soy pastor. ¿Por qué dudaban que Pablo fuera pastor? ¿De qué dudaban que fuera apóstol? Primera de Corintios 9:2, seguimos leyendo su defensa de Pablo. Fíjense cómo dice Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Los corintios, hermanos, son una de las iglesias, inclusive en Apocalipsis 3, cuando describe Jesucristo las iglesias, cuando Él regrese, la de Corinto es de las más carnales, de las más carnalotas, de los más degenerados moralmente. Recordemos en 2 de Corintios 7, una mamá andaba con su hijo, nada más. Y si no lo has leído, porque pues no le pides discernimiento a Dios de qué se trata la palabra. Llegaron a decir, a mandar cartas, fíjense, llegaron a decir y a mandar cartas para informarles a los jefes de esa época que aquí vino uno que se hacía llamar Pablo y que los estaba transando. Comenzaron a hablar mal de Pablo y de Apolos y de Bernabé. Por eso es que les manda la carta y les dice, si no fui apóstol para los demás, si no fui apóstol para las demás iglesias, o si dudan de mi pastorado, de mi apostolado, creo que entre ustedes hay personas que se convirtieron a Cristo y están dando fruto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice Pablo. Si se han convertido, ¿no? Ha llegado gente a los pies de Cristo a través de mi palabra. Pues esas personas son el sello del Espíritu Santo de que Jesucristo me está usando a mí. Son el sello de mi pastorado. Yo tengo a Dios, a Jesucristo en mi vida. Pero vean con qué mansedumbre
¿Con qué humildad para contestar ataques de los que le había lanzado su iglesia? La iglesia que él había fundado, que él había formado, que él fundó. Seguimos leyendo, 1 Corintios 9, 3 y 4. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y todo esto relaciónenlo, no pierdan de vista con Romanos, donde dice, me es testigo Dios. De esto es testigo Dios, de todo esto. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, hermanos, las ofrendas que le daban, las usaba para comer y beber, para vivir. ¿De qué creen que iba a vivir Pablo, el apóstol? Un siervo de Dios. ¿No tenía derecho a comer, a beber, de vestirse bien, de traer un carro bueno que no se le esté parando en cada esquina? Imagínense el apóstol Pablo echándole, a ver, bájense para echarle un aventoncito a mi carro, ¿no? A mí en serio que me da mucha tristeza de siervos que no han entendido esto. Y de que los ves y te da lástima. Esa es la palabra. Si tú eres un siervo, tienes que vivir en la excelencia. Dios te ha llamado a eso. Porque ¿de qué vas a predicarles? ¿De qué les vas a hablar? De que te vistas bien, de que traigas un carro bien. A mí no me gustaría que mi líder viniera en andrajos con un saco todo remendado. A mí no me gustaría. Me daría cosa. Hay que cambiar esa manera de pensar, hermanos. Versículo 5, seguimos leyendo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Una hermana se refiere que cree en Cristo. Una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Saben quién era Cefas? Don Pedro. Eso se los digo a toda la iglesia católica. Cefas traía mujer, traía esposa, el fundador de la iglesia, que ustedes dicen, ahí dice, Pablo dice, tenemos derecho a tener una mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea que Pedrito era casado, según 1 Corintios 9:5. El supuesto fundador de la iglesia de Roma estaba casado. Pablo le dice, ¿no tenemos derecho de traer esposa? La Biblia, hermanos, por todos lados motiva a todos los siervos de que van a servir mejor cuando estés casado. Siempre motiva esa parte. Que solteros tal vez iban a andar arrastrando la cobija por ahí. Porque más vale casarse que quemarse. Eso dice la palabra. Seguimos leyendo. En el versículo 6 de 1 Corintios. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Cuando llega Pablo al ministerio, hermanos, no llega y les dice, bueno, pues me tienen que sostener de tiempo completo, ya estoy aquí, yo soy el ungido y yo soy el que anda fundando iglesias y ustedes me mantienen. Y eso lo digo por todos los que me ven, porque muchos así hacen. Hoy en día, todos ustedes me tienen que mantener, porque soy el siervo, soy el ungido. ¿Saben por qué? Por la que las intenciones de Pablo eran diferentes. Él sabía a qué había venido, igual que Jesucristo. ¿A qué venía? Hermanos, Pablo tenía un trabajo desde antes. Desde que tú estudias Hechos, cuando estás en otra defensa de apelación contra el César, en otro año, Pablo, independientemente de esta, él dice que estaba bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel en ese entonces era un maestro de la Torá, maestro judío. Es como si tú quisieras estudiar hoy en día con algún inglés, no sé, Stephen Hopkins, que es el más conocido. Es como si quisieras que él te diera clases particulares. O sea que Pablo tenía lana, tenía dinero para que le enseñaran toda la Torá. Pero independientemente de eso, él dice, yo sé cuáles son sus intenciones de ustedes, las conozco. Me voy a poner a fabricar tiendas de campaña. Y Bernabé me va a ayudar. Con sus manos, hermanos, empezó a trabajar. Cuando tenía para mantenerse, iba y predicaba el evangelio. Vieron ellos, la iglesia, el pueblo, que realmente no tenía intenciones equivocadas y que ni les venía a pedir dinero. Esa era la intención de Pablo.
Por eso es que nosotros aquí también hemos decidido no pedir dinero, no pedir diezmos, no pedir ofrendas, sino que yo he visto tantos ejemplos, hermano, de que, a ver, párense por acá el de 1,000 pesos y ahí pones a una hermanita con un canasto. A esta le gusta los de 1,000 y esta el de 500 y el de 200. Eso es exhibir a la gente, hermano. Queremos construir el templo y echar la segunda parte. A ver, ¿con cuántos se van a mochar, hermanos? Porque tenemos que seguir divulgando la fe, ¿eh? Acuérdense. El apóstol Pablo, con todas estas enseñanzas de la Torah y con las enseñanzas de Jesucristo, dice, cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Cuáles son tus intenciones? Da como Dios te propuso en tu corazón. Cada quien dé lo que haya propuesto en su corazón. Si quieres dar 1,000, si quieres dar 500, si quieres dar 100, si quieres dar 50, no me interesa, dice Pablo. Ese ejemplo hemos querido seguir en esta iglesia. En Estados Unidos, cada que vamos, recorremos iglesias y la mayoría, estoy hablando de un 90% de las iglesias, no te pide diezmos ni ofrendas. Los que me escuchan por internet, no piden diezmos ni ofrendas. Hasta fuera de la iglesia ponen una caja así grande. Yo le preguntaba a la prima de mi esposa que en San Antonio, Texas, oye, ¿por qué haces esa filotota? Le dije, oye, ¿no pidieron diezmos? Dice, pues los que están diezmando y ofrendando. Y es una fila que te daba flojera formarte. En serio. Porque una iglesia no es para pedir dinero. ¿Quién te dijo? Lean la Biblia, prepárense, tengan conocimiento. Es lo que dice Pablo. ¿Cuál es tu intención de divulgar la fe? ¿A través de ellos? ¿No es tu obra? Pero bueno. Hermanos, cada persona que pida dinero desde aquí enfrente, es que no me puedo quedar callado con ese tema. Porque dice la palabra que cada quien dé como propuso en su corazón. Antes era el diezmo era el techo en el Antiguo Testamento. Llega Jesucristo y el diezmo es el piso. Ya no eres dueño de nada. Pero dice Pablo, da lo que Dios te ponga en tu corazón. Lo que tú quieras, da. Todos los que piden dinero y manipulan desde aquí arriba, hermanos, están intimidando a las personas. Un predicador que te dice cuánta cantidad necesita o para qué, o cualquier cantidad que te pida, se llama intimidación. Eso ya no es obra del Espíritu Santo, hermanos, ya no. Es forzar a la gente a que dé dinero, forzarlo. Cada quien dé como siente. Eso es lo que dice Pablo. Si sientes dar 5,000, dalos. No es para mí, entiéndelo. Es para divulgar la obra. Si tú das 300 pesos o das 50 o das 50,000, créeme lo que se va a ver reflejado para divulgar la palabra. No te preocupes por lo demás. Si me voy a Nueva York a gastarme tu dinero, no te preocupes. No es por ahí. Dios ama al dador alegre, hermano. Dios ama al dador alegre. A Pablo lo juzgaron por eso. En tus viajes se me hace que te vas de vacaciones, te vas al spa y estás comprando. Eso empezaron a decirle al apóstol Pablo. Que no querían que comiera, que viviera. ¿Y qué creen, hermanos? Que siempre critican las personas que no dan, en general. Y son los que menos dan a la obra y son los que apuntalan siempre con el dedote. Son los que no dan. Primera de Corintios 9:7, seguimos leyendo. Y sí digo todo esto porque Pablo fue señalado por su propia iglesia que fundó. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Les da 3 ejemplos el apóstol Pablo. En un país, por ejemplo, aquí en México, si alguien lo va a llamar de soldado, voy a ir a la guerra. A mí el presidente me tiene que dar mi casco, me tiene que dar mis botas, me tiene que dar mi aditamento y hasta mi arma. Pero imagínate que yo llegue y que yo me tenga que comprar hasta el arma. Eso está diciendo Pablo. Un pastor necesita comer de la leche que está ordeñando y un granjero también necesita comer de lo que sembró. Primera de Corintios 9:8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Ahí les va, se los voy a traducir, Primera de Corintios 9:8, en otras palabras. Bueno, si ustedes piensan que estoy hablando en mi carnota y que nada más estoy hablando porque hay avaricia en mí, vámonos a la ley.
Entiendan, vámonos a la ley. Algunos decían, Pablo, se me hace lo que estás diciendo, lo estás inventando, eres chismoso, Pablo. Es lo que estaban diciendo. Entonces Pablo tiene que recurrir al Antiguo Testamento. Y les dice, ¿qué no dice esto la ley? ¿Y qué decía la ley? Que el buey que trilla, no le tapes el hocico. En el hocico, eso habla. Que no le cierres la boca. Eso habla la ley. Tuvo que recurrir a la ley. Primera, y seguimos leyendo. Dice el versículo 9 y 10, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esparza de recibir del fruto. ¿Se imaginan agarrar un burro todo el día y hacerlo trabajar todo el día al pobre burro? Y llega la tarde, noche y ni agua le das. Le amarras el hocico, como dice Pablo. ¿Cómo seríamos? Qué injusto, ¿no? Pobre burrito, ¿no? Lo tuviste todo el día trabajando y no le das ni de comer. Pobre burro, ¿no? ¿Se imaginan? Yo creo que el burro tiene derecho de comer. Es un derecho como animal, ¿no? Y Pablo hace la misma referencia con los obreros de Cristo. La misma referencia. Si andamos predicando, dando consejerías, dando discipulados, ¿no tenemos derecho de comer y de beber, dice Pablo? ¿De casarnos? ¿De tener un buen carro? ¿De tener dinero? ¿No tenemos derecho? Andamos trabajando, tenemos derecho de recoger lo que sembramos. Eso dice Pablo. ¿Qué no tengo derecho? Si va un profesor de piano a tu casa, ¿cuánto te va a cobrar a la semana? O si metes a karate a tu hijo, ¿cuánto te va a cobrar? Y si va un profesor de la Biblia a tu casa, no te tiene que cobrar un peso. No te tiene que cobrar. El maestro de la Biblia no te tiene que cobrar un peso. ¿Saben por qué? Para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Por eso. El discernimiento, hermanos, de los cristianos tiene que crecer. Y tenemos que entender que los obreros, que los enviados, tienen que ser mantenidos por la congregación, por la obra. Eso lo dice Pablo. Seguimos leyendo. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Aquí dice Pablo, si otros te cobran por las clases de karate, por las clases de piano, por las clases de costura, te cobran. Pero un maestro de la Biblia nunca te va a cobrar, jamás te va a cobrar un centavo. Y es justo que le pagues a una persona que te da un servicio. Y imagínense aquel que está enriqueciendo tu vida espiritual, donde tu alma no se va a perder. Es lo que Pablo les decía. Seguimos leyendo el 12 y el 15. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Por eso Pablo, hermanos, ponía en esta carta, Dios me es testigo. Porque él sabía que necesitaba recurrir a Dios siempre, para que los cristianos creyeran que sus motivos eran correctos. Por eso tenía que poner a Dios de testigo. ¿Por qué de testigo? Porque todo esto era señalado para Pablo. Hermanos, la vida de un siervo, y me imagino en la época de Pablo, era muy sufrida, también hoy en día igual. Hay demasiados malentendidos siempre, demasiadas las persecuciones que hay. ¿Saben por qué? Porque la lucha no es contra los creyentes. Hermanos, la lucha es contra potestades y huestes de maldad que están detrás de esa gente, hermanos, que están tratando de arruinar el testimonio de ese siervo, de los hermanos, de los líderes que están enfrente. Es eso. Tenemos que entender esa parte. Y vemos ese mismo ejemplo
en la iglesia de Tesalónica también. O sea, no nada más le pasó una vez, le pasó en Roma, le pasó en Corinto y le pasó en Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 2:3 dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, cuando yo llegué a esta iglesia, no llegué, vean, de impureza. Yo les digo porque yo estudio palabra por palabra. Llega Pablo y les dice, yo no llegué al ministerio, ni llegué a esta iglesia de Tesalónica porque me gustaran las chavas de Tesalónica. Así le está diciendo. Dice, yo no llegué, dice, mi exhortación no procedió de error ni de impureza. Así le escribieron. Pero cuando tú desmenuzas eso, yo no llegué aquí porque me gustara la esposa del hermanito y aquel, ni las chavas de esa iglesia. Dice, cuando yo fui a exhortarte a la iglesia, las cosas que yo les decía no procedían del error. Porque un siervo de Dios, hermanos, siempre tiene que estar preparado para que traces la palabra. No un neófito tiene que estar aquí enfrente. Es lo que dice Pablo. Cuando un siervo de Dios, hermano, comienza con herejías aquí enfrente y con vanas filosofías, este siervo se ha pervertido, que no conoce. Y dice, pues a ver cómo me la saco ahora, ¿no? Porque no conoce la palabra. No hay discernimiento de parte de él. Eso dice Pablo, yo no he procedido del error. Cuando yo estudié esa palabra en los originales, procedido del error, es alguien que tenía estudiada la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ya las había escrito una vez por lo menos en hebreo. Y si se equivocaba en una tilde, tenía que volver a empezarla a escribir. Esa era la tarea de un no neófito. Imagínense que lleven Deuteronomio 25 y que, ay, me equivoqué. Pues empiézale desde el Bereshit 1, desde Génesis 1. Así era, para que fueras no neófito. Tampoco dice que se procedió por impurezas ni por engaño. Hermano, Dios conoce las intenciones de cada uno de ustedes y de mí y de todos, de cada cristiano. Y Él nos va a dar según nuestros pensamientos y las intenciones que tú y que yo tengamos. Así nos va a contestar el Señor. ¿Y qué creen? Que a Dios nadie, ni los siervos se les escapa, mucho menos. A nadie se les escapa a Dios. Seguimos leyendo 1 Tesalonicenses, el versículo 4 dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que nos confiasen el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que prueba nuestros corazones. Pablo les estaba diciendo que ahí, que para que puedan sostener y creer en ese siervo que está enfrente, tenía que ser aprobado por Dios. Hermanos, ¿cómo creen que aprueba Dios a un siervo? Es que ya es un siervo aprobado, mira por él. Pero ¿cómo lo aprueba Dios? Hay por 2 cosas, principalmente. La primera, para que Dios te apruebe como líder, como pastor, como apóstol, como siervo, tu orgullo y las mujeres. Esa aprobación es lo que Pablo te enseña en todos sus evangelios. Para que puedas ser aprobado por Dios son esas 2 cosas, tu orgullo y tus mujeres. O sea, la fidelidad que tengas hacia tu esposa y la humildad que llegues a tener y a desarrollar. Fiel a tu esposa y humildad a vivir con el contentamiento con lo que tienes. Para que seas aprobado por Dios. Solo se prueba, hermanos, y se mide, se prueba y se mide tu orgullo y tu fidelidad para que tú sepas qué tan consagrado eres y qué tan pureza tengas en el corazón. Es lo que te pide Dios como siervo, como obrero, como líder. Que tengas la fidelidad hacia tu esposa y 2, que tengas pureza en lo que hablas y en lo que dices. Hermanos, créanme que la virtud más grande de un ser humano, de una persona, es la pureza, lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque como pastor tratas con jovencitas, tratas con señoras viudas, con señoras dejadas, tratas con la mayoría. ¿Y a qué quiero llegar con esto?
La mayoría de las mujeres que se acercan, o tal vez a la iglesia o algo, necesitan ser consoladas. Ahí es cuando empieza generalmente una comparación y te admiran y te empiezan a ver, híjole, si mi esposo fuera así, si el papanatas de mi marido fuera así. Desgraciadamente empiezan a comparar con su esposo. Y ese problema, hermanos, con un pastor, con un predicador, siempre va a existir, siempre. Y si ese hombre de Dios no es maduro, ese hombre va a ser arrastrado por una simple mujer, si no es maduro en el ministerio. Y esas dos cosas de que Dios te llamó, si no las tienes bien centradas, vas a ser arrastrado por una sola mujer. Fíjense, estudiando la palabra a este tema, el hombre más fuerte de la Biblia, ¿quién fue? Y el más sabio, Salomón. Y los dos fueron arrastrados por una mujer. El hombre más fuerte y el hombre más sabio. Dice la Biblia que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Yo así les digo a los siervos, a los líderes, a toda la gente, que solamente de rodillas podemos acabar la batalla de la fe, solamente. Y tener mucha sabiduría en todo esto. Antes de ser usado, Pablo, hermanos, ya había sido probado en estas dos cosas que les estoy diciendo. Probado su caminar, probado con mujeres, probado su pureza. Dios vio que era sincero y es cuando viene la aprobación de Dios y te lanza. Es cuando Dios bendice tu ministerio, bendice tu casa, provee tus medios. Siempre Dios va a estar de tu lado cuando haces las cosas con el motivo correcto. ¿Por qué? Porque has sido aprobado por Dios en esas dos cosas. Y como aprobados de Dios, puedes hablar de esta manera, con la libertad. Nada más. En el versículo 5 de Tesalonicenses dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dice Pablo, aunque vengan y me ofrezcan dinero y te voy a pagar un viaje a las Bahamas, pero permíteme tener mi pecadito, no seas malo. Ayúdame con Dios. Mira, ahí te va mi lana, ay, mira, te estoy dando bien. Lo digo porque hay líderes, por vergüenza, lo digo, pastores que hacen esto. Y esos ataques llegan, hermanos, llegan a los siervos de Dios hoy en día. Hay siervos que se prostituyen por 20 o 30 monedas de plata, por un plato de lentejas. Esaú vendió su primogenitura. Dice Pablo, no usamos palabras lisonjeras. En otras palabras dice, yo jamás fui barbero con nadie de ustedes. Eso dice Pablo. Yo nomás estoy leyendo lo que dijo Pablo, ¿eh? Yo no fui barbero con nadie, yo no sé palabras lisonjeras. Nunca fui barbero con ustedes. El pastor, hermanos, créanme que al más ricachón o al más pobre, hablando económicamente, tiene que tratar igual. No porque tal vez el ricachón vive en adulterio, tiene que hacer caso omiso de eso, ¿no? Al revés. ¿Por qué fuiste llamado? Te prostituyes como líder, como puesto por Dios, aprobado por Dios. Debes de hablar con la verdad siempre, con la verdad, y jamás encubrir pecados, jamás. El siervo que va a hablar siempre verdades aquí enfrente es el que más persiguen, es al que más le tiran. ¿Y quiénes lo persiguen a Pablo? Los mismos brothers, los mismos hermanos. Y el rumor se corre bien rápido. No, a ese pastor ni lo invites, te va a echar a correr a 30 ovejas. Ni lo invites. ¿Por qué? Porque estás hablando pura verdad. Yo he ido a iglesias donde no sabían que Jesucristo era judío. ¿Cómo Jesús era judío? Le digo, no, era de aquí de Tabasco, yo creo. En serio, créanmelo, esto es real. Tesalonicenses 2:6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hermanos, no podemos agradar a los hombres como líderes. No puedes agradar a los hombres o a Dios al mismo tiempo.
Porque si tú agradas a los hombres, no vas a poder agradar a Dios. Eso está diciendo Pablo. Va a ser muy difícil, hermano, cuando tú te decidas y ya hayas decidido por Cristo, que agrades a tu familia y que agrades a Dios. Se te va a hacer bien difícil, bien difícil. Si tú no te decides a dejar de ser amigo del mundo, nunca podrás ser siervo de Dios, jamás. Seguir a Jesús, hermanos, implica que cargues tu cruz. Ese es el precio de que lo tienes que seguir a Jesucristo. Termino con Tesalonicenses 8 y 10. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para que no seas gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios, vosotros sois testigos y Dios también, de cuál santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Cuando cumple todo esto es el siervo, hermanos, ahí es cuando la gente dice, es un siervo de Dios, solamente. Bueno, después de que nada más les dije qué significaba ser testigos de Dios, vamos a regresar a Romanos 1:9, por favor. Romanos 1:9, que es nuestro estudio. Dice así, Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, ¿de qué es testigo? De todo esto que les acabo de decir. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice, nunca me olvido de ustedes en mis oraciones. Aunque me estás diciendo que me estoy robando los diezmos y las ofrendas, nunca me olvido de orar por ti. Me estás señalando, pero yo estoy orando por ti. Porque sé que no ha llegado la semilla en tu corazón. No has crecido espiritualmente. Eso le está diciendo Pablo. Pablo toma de una manera de suma importancia la oración, porque ya les estoy diciendo cómo oraba por ellos a pesar de todo lo que le hacían, ¿no? Él tanto por unos o por otros siempre oraba por ellos. Como apóstol oraba por sus iglesias. Hermanos, ustedes deben de orar por nosotros, créanme, en sus oraciones. Bueno, si es que llegamos a orar, ¿verdad? Porque hay veces que no nos tenemos tiempo ni para orar a Dios, ni 5 minutos. Yo les pido que oren por mi esposa, por mi familia, por mí, que nos bendigan, que nos cubran, que Dios derrame bendiciones a esta iglesia, a todo a Centro Cristiano Quirios de todo el mundo. Son 360 iglesias de siervos que han querido anunciar, divulgar la palabra. Efesios 6:18, fíjense lo que dice. Es una orden, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la columna vertebral para una congregación, para un siervo de una iglesia es la oración. Orar, orar. La palabra oración, en este versículo, no me lo quites por favor, orando en todo tiempo, es la palabra griega proseuché. Proseuché significa petición, alabanza y acción de gracias. Dice Pablo, estoy pidiendo por ustedes. Primero entro a alabar a Dios en mi oración. Después hago peticiones de ustedes y después hago acción de gracias. Hasta está enseñando cómo debes de orar. Los de Éfeso, eran lo contrario de los corintios, los de Éfeso. Ya les dije cómo eran los corintios, bien carnalotes, ¿no? Bueno, los de Éfeso eran los más maduros. Pablo les escribe diferente. Cuando tú estudias los evangelios, ves que hay maneras de dirigirte a una persona. Ahí les está hablando a cristianos maduros, muy maduros. Me refiero maduro a doctrina teológica, conocimiento de Jesucristo, de Dios. Les dice a los de Éfeso, a los maduros, les dice, ¿cómo debes de orar? Como Jesús te enseñó. Como nos enseñó. Empiezas con alabanza, Señor, te alabo, te bendigo, eres Dios, eres el creador del universo. Y ahí te llevas 5 minutos, alabando a Dios, alabándolo. Empiezas con alabanzas. Y empiezas, fíjense, hay que cambiar nuestro modelo de oración por si no sabían, les voy a decir. Nunca tienes que empezar orándole a Jesucristo, No es por hacerlo menos, pero tienes que empezar con el Padre, Padre Santo que estás en el cielo. Así es como debes de empezar a orar. Pablo nos enseña el mismo modelo de oración de Jesucristo que él dejó.
Nunca, nunca deben orar, Señor Jesús, no, estaríamos en un error, y no error teológico ni doctrinal, en un error bien simple, bien sencillo que nos enseñan. Entonces no le pido a Jesús, que no es Dios también Jesús. Obvio, si es Dios. Fíjense, hay 3 personas en la Trinidad de Jesús, de Dios, ¿no? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces vamos a guardar ese mandamiento que Él nos dejó, cómo enseñarnos a orar, ¿no? Debemos obedecer y seguir una línea bíblica de cómo orar, hermanos, para que nuestras oraciones también tengan respuesta. Siempre es el Padre el que tienes que empezar a orar, siempre. Y vas a terminar en el nombre de Jesús, amén, porque es el intermediario que va a llegar allá. Todo eso te estoy alabando, Padre, tú eres mi creador, tú creaste el cielo, las estrellas, gracias por este frío, gracias por este calor, gracias por mi carro, gracias por mi negocio, gracias por mi trabajo. Te alabo porque sin ti no soy nada. Ahí te echas 5 minutitos alabándole. Entran las peticiones a Dios. Señor, ¿sabes qué? Te pongo en tus manos a mi esposa, a mi hijo. Te pido por por bla, bla, bla. Y terminas en el nombre de Jesús, que es el intermediario que te va a hacer llegar, el que te va a abrir el camino. Simplemente es un orden, no es que estemos equivocados. Hay que saber orar. Hay que saber orar. También puedes incluir dentro de tu oración la confesión de tus pecados. Padre, examina mis pensamientos, Señor, qué es lo que digo, qué hay en mi vida, qué hay en mi corazón. Es parte de eso, hermano. Y terminas dándole gracias a Dios por todo lo que tienes, por todo. La palabra proseuché, que se utilizó ahí, significa todo esto que les dije ahorita. Así tienes que orar, de esa manera. Esa palabra, pero en la Biblia siempre se nos ponen nada más cosas muy cortas, por eso hay que estudiar la palabra. Todo que, como les dije, esta palabra de cómo debes orar, esa palabra lo abarca todo eso. Oraba 3 veces al día, que abría las puertas en Jerusalén para que el rey lo viera, porque el edicto estaba de que el que orara al Dios de Israel iba a ser muerto. Él abría las ventanas y oraba 3 veces al día, no le importaba lo que estaba a su alrededor. Cuando vayan a un restaurante, inclinen su rostro y dale la mano a tu hijo, a tu esposa, con quien vayas. O sabes que vamos a dar gracias. Que no te dé vergüenza orar por los alimentos cuando estés en un restaurante. Que digan los que te están rodeando ahí en otras mesas, ¿por qué están haciendo? Créanme que yo una vez estaba en un restaurante y estábamos dando gracias por los alimentos en un desayuno y se me acerca el mesero y empezó a chillar. Ustedes son cristianos, le digo, yo soy pastor. Dice, es que los vi desde que estaban orando y me empezó a contar su vida. Por una oración en el desayuno. Que no te dé vergüenza. Vas a Estados Unidos y todo el mundo está orando. Son cristianos, saben quién es Dios. Que no te dé vergüenza. Si no lo haces en tu casa, empieza con tu casa a orar por los alimentos. Dale gracias a Dios por los alimentos. Que sea glorificado nuestro Dios. Y enséñate a orar. Ve la Biblia, ve en Juan 14 el modelo de oración. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Yo también los invito a que oremos unos por otros, por nosotros mismos que estamos aquí. Ores por tu familia, por tus suegros, por tu suegra, por tu papá, por tu mamá, por tus hijos. Orando, cierren sus ojos y empiecen a orar al Señor.